Bueno, ya estábamos con Leonardo. Leonardo nos estaba diciendo la importancia del control interno o qué es el control interno en las organizaciones. Yo pienso que el control interno es como todos los procesos que tiene una empresa con la finalidad de evitar reprocesos o que algo se haga de una forma indebida. Muy bien. El control interno se establece en las organizaciones con el fin de que los sistemas, recordemos que sistema es una sucesión de procesos, se hagan de manera adecuada. Entonces, lo que yo les decía al principio, si yo hice una fábrica de tapabocas y establecí unos procesos para hacerlo, entonces esos procesos se deben cumplir. ¿Cuál es la función del revisor fiscal entonces? Evaluar si ese sistema está bien hecho. Esa es una de sus funciones. Evaluar si ese sistema está bien hecho. Además de eso, obtener evidencia válida y suficiente para su análisis, suspensión y observación. Eso quiere decir que yo como revisor fiscal no puedo decir, es que a mí me parece que eso que está haciendo el tesorero está mal. No sé muy bien si lo está haciendo o no, pero a mí me parece que no. O yo estoy totalmente seguro que sus estados financieros no están acordes, pero no tengo ninguna evidencia válida y suficiente para poder emitir ese concepto. Si yo no tengo esa evidencia, pues yo no puedo hacer ese tipo de observaciones. Es importante entonces tener en cuenta estas tres acciones para ejecutar bien nuestro trabajo. Y una última, hablamos de las normas relativas a la rendición de informes, o sea, cómo un revisor fiscal o contador debe presentar los informes. Y estos informes entonces se presentan, pues ya sabemos, en estados financieros por lo general. Y mire esta palabra que la norma nos lo establece, de manera clara e inequívoca. O sea, toda la información que se establezca en los estados financieros debe estar clara y no puede tener error. Debe ser razonable. Y cuando el revisor fiscal habla sobre dictaminar, también esa dictaminación de los estados financieros debe ser razonable. Regálame un segundo. Ya. Debe ser razonable. El informe debe decir si se está cumpliendo con la contabilidad generalmente aceptada en Colombia. Ningún estado financiero que ustedes firmen y no exprese que tiene los principios generalmente aceptados en Colombia es válido. Es necesario que todos los estados financieros expresen esto. Ahora, más adelantico, a la siguiente media hora vamos a ver todo acerca de las NIF y cómo nos afecta a nosotros como revisores fiscales. En términos Profe, generales, qué pena. sí, claro, ¿Será que puede subir un poquito? Que es que estoy copiando lo de arriba y me quedé claro que sí. en las tres últimas que estábamos hablando. Estábamos hablando de Gracias. las normas relativas a la ejecución del trabajo, ¿cierto? Y estábamos ya próximos a la rendición de informes. Entonces, en la rendición de informes está todo lo referente al dictamen profesional, a expresar que los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron incluidos entre los estados financieros. Y si es del caso, el revisor fiscal podrá determinar algo que es salvedades, expresar las salvedades. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos los informes de manera detallada, pero las salvedades
corresponden a que los estados financieros no cumplen con el 100% de las normas. Y hay 3 formas de expresar opinión como revisor fiscal. Y es decir, que el estado financiero cumple, que tiene algunas observaciones o que definitivamente no cumple. Y es posible que nosotros, la ley me da la opción de poderlo expresar de esa manera. ¿Listo? Hablamos del capítulo segundo, ejercer la profesión contable. Esto le aplica pues a todos. No la vamos a ver en detenimiento, solo quiero expresar acá que es necesario que nosotros como contadores observemos las normas de ética profesional. Esto es importantísimo. Cada uno dentro de nuestra familia, diferentes cosas, pues aprendemos de la ética y sabemos qué hacer y qué no debemos hacer. Pero no solo como me enseñaron en casa. Aparte hay una ley, que es la ley 43 del 90, que me dice que yo debo aplicar la ética profesional. Entonces ya no es una elección, ya no es si yo quiero o no quiero. Es la ley la que me obliga. Hoy nosotros estamos confinados, muchos de nosotros, a nuestras casas. Y estamos confinados, pues algunos por miedo a que nos enfermemos, otros porque el gobierno nos puso dentro de nuestras casas y no podemos salir, o por miedo a que lo multen. En el caso de la profesión contable, a nosotros también nos debería dar algo de susto o de miedo no aplicar esta ley, porque el no aplicar esta ley puede acarrear consecuencias para nuestra vida profesional. Es importante entonces que lo tengamos pues allí en cuenta. ¿Listo? Bueno, regresamos a la diapositiva. Permítanme, yo se los comparto nuevamente. Vamos entonces rápidamente a lo siguiente. El decreto 2649 y 2650, como lo veíamos antes, es el decreto que reglamenta la ley. Mira lo que hablábamos al principio. Hablábamos que hay una ley suprema y esa ley suprema me define muchas de las cosas que debo hacer como contador. Pero esta ley se queda muy amplia, muy vasta, y yo tengo muchas dudas de cómo ejercer mi profesión. Entonces, se hace el decreto 2649 y 2650 con el fin de reglamentar. Pero lo que les decía hace un rato, resulta que el decreto 2649 fue modificado por el decreto 2270 del 2019. Si ustedes no lo sabían, fue el 13 de diciembre. Y esto cambió todo, porque ustedes están casi ya terminando la profesión, pero muchas de las cosas que aprendieron antes, no del ejercicio de la profesión como tal o de la ciencia contable, refiriéndome a ello como a la contabilización del crédito, el haber o el débito, o cómo se hacen los estados financieros. No, eso realmente no cambió, pero sí cambió la forma en que en Colombia se hace la contabilidad. ¿A través de qué? De este decreto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es necesario que reestudiemos toda la información que nos está trayendo ese nuevo decreto. Yo se los voy a subir a la plataforma. Bueno, ahí está en la plataforma. Voy a mirar si les puedo subir los anexos que ahorita los vamos a observar también. Pero en la realidad, pues en el fondo, el decreto reglamentó muchas otras cosas. Este de 2270 del 2019 reglamentó cositas, pero dejó la base de lo que les voy a explicar hoy. Y es los objetivos básicos de la información contable. ¿Y por qué vamos a ver esto? Vamos a ver esto porque como revisores fiscales es necesario saber para qué se hace la contabilidad y cómo se debe hacer esa información. Si no lo sabemos, pues mucho menos vamos a poder revisar y auditar. Si usted no es bueno para la tributaria, pues es mejor que no sea revisor fiscal. ¿Por qué? Porque usted es el que va a revisar lo que hizo un contador.
Y ese contador quizás tenga vacíos tributarios. Usted no los puede tener como revisor fiscal, porque usted es la persona a la que le van a consultar cómo hacer y cómo no hacer los procesos. Entonces hablamos que el objetivo básico de la contabilidad es conocer los recursos controlados por la empresa y las obligaciones que tienen. O sea, simplemente es decir, cuánto tengo, qué tengo, cuánto debo y cómo lo voy a pagar. ¿Qué ingresos tuve y qué gastos tuve? Eso es uno de los principales objetivos de la información contable. Apoyar a la planeación financiera, y esto es importante para nosotros como contadores, porque de nada le sirve a la empresa una información financiera del mes de enero cuando estamos en junio. De nada le sirve a la empresa la información del año pasado cuando ya estamos terminando el año en curso. ¿Por qué? Porque no va a poder tomar decisiones. La importancia de la información contable es tomar decisiones. Y vamos a tratar de olvidarnos un poquito de la tributaria. No diciendo que no es importante, claro que es importante, pero la información contable nos debe llevar a ser más financieros y que las empresas sean más financieras. Lo siguiente entonces es evaluar la gestión de la organización, y es ahí como revisores fiscales muy importante, porque a través de esa información contable yo puedo saber si sí o no la administración está ejerciendo su labor. Si sí o no la administración está siendo correcta a la hora de ejercer su función. Y por último, entonces está fundamentar la carga tributaria. Sobre la contabilidad es que yo fundamento qué voy a pagar de impuestos. Rápidamente, y esto nosotros ya lo debemos saber, la información contable, las cualidades de la información es que debe ser comprensible, útil, pertinente y confiable. Debe ser oportuna y preparada con capacidad. Debe representar fielmente la realidad financiera y económica y debe ser verificable y comprobable. Esta última característica es súper importante para los revisores fiscales, porque si la información contable no es verificable, pues yo no puedo de allí hacer una evaluación. ¿Cómo puedo yo verificar o comprobar la información contable? ¿Quién me dice? Facturas, comprobantes de egresos. En los soportes. Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a la revisoría fiscal, ¿solamente debe representar fielmente la realidad financiera o también otro tipo de realidades de la empresa, como la realidad biocontable o la realidad en cuanto a las oportunidades que tiene o amenazas en el tema laboral y cosas por el estilo? La norma en este momento no me establece que la empresa deba representar, bueno, empresa como empresa privada, deba representar su realidad social, por ejemplo. Eso se lo exigen las normas internacionales de contabilidad del sector público a las entidades públicas. Las entidades públicas sí lo deben hacer. Las entidades privadas, hoy la ley no me lo determina así. Pero, aunque la ley no me lo determine, hay entes del gobierno que sí me lo solicitan. Por ejemplo, la UGPP. La UGPP es un organismo que se encarga de velar para que todos los aportes parafiscales sí se paguen de manera correcta. Si bien sabemos, nosotros en la contabilidad podemos colocar que se pagó la nómina y que se pagaron los aportes parafiscales, pero no me representa fielmente que de manera social yo sí estoy pagando adecuadamente el SOI y todos los aportes parafiscales de mis empleados. Entonces, yo como contador, como revisor fiscal, aunque en los estados financieros
no lo debo colocar, sí es importante que lo ponga en mi informe de revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque como veíamos al principio, el revisor fiscal no se encarga solamente de lo contable, se encarga también de lo tributario, se encarga de lo físico, se encarga del cumplimiento de las normas legales a nivel laboral, se encarga de las normas a nivel ambiental. Entonces, todo eso hará parte del informe del revisor fiscal, que eso lo vamos a ver en una de las últimas clases. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? ¿No? Ok. Bueno, y este es una de las cosas más importantes que debemos saber como revisores fiscales o como contadores en general. Y es las normas básicas de la contabilidad. Y estas normas básicas me dicen, vamos a empezar con lo sencillo. ¿Qué es el ente económico? Rápidamente, alguien que me responda. El ente económico es la empresa generadora de capital. Básicamente, es la empresa. Muy bien. Revelación plena. ¿Quién Dar me la da un ejemplo? información, dar la ¿Sí? información real, así sea una información grave, pero pues darla real, sin omitir como nada. Ujú. Muy bien. Alguien me preguntaba alguna vez que si es importante hacer ajustes de pesos, que es que yo tengo un error en un peso o 2 pesos. Claro, la norma me dice, sí, usted tiene que hacer los ajustes correspondientes, así sea de mínimas cuantías. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una revelación plena de la información contable. Así que es importante. ¿Qué es la norma básica de continuidad? Profe, esa no es de que la empresa lleva muchos años subsistiendo. No necesariamente. Esa es la del ¿Alguien? negocio en marcha, profe. Sí. ¿Y qué significa eso? Que una empresa está para seguir produciendo, de un momento a otro no puede parar. Ese es el concepto que yo tengo. En crecer. Bueno, la realidad de esta norma básica es que para que haya contabilidad, se supone que existe un negocio en marcha. O sea, si yo tengo un negocio en liquidación, no sé si ustedes han visto en algunas propagandas o de empresas que dicen superintendencia de tal cosa en liquidación o empresa de tal cosa en liquidación. Si dicen liquidación es porque no tiene continuidad. Y si no tiene continuidad, entonces yo no puedo llevar contabilidad, básicamente. De allí que todas las empresas cuando se inscriben en la Cámara de Comercio, casi siempre les preguntan, ¿y hasta cuándo va su empresa? Y hay personas que colocan 100 años, 20 años o 5 años. Los años que continúe la empresa es los años que debe tener eh, contabilidad. Unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida en Colombia? Eso. El peso. Muy bien. El periodo. ¿Cuál es nuestro periodo contable? Un año. Un Un año, año. ¿Y empieza cuándo? 1 de enero, 31 de diciembre. Exacto. Es muy importante tenerlo en cuenta porque yo puedo decir un año, pero del 30 de junio al 30 de junio del 2021 hay un año. Pero nuestro periodo contable en Colombia es a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bueno, asociación. ¿Quién me dice qué es asociación? Profe, pues ahí sería como el cruce de notas, ¿no? En cuanto al registro contable de asientos. Muy bien, Haider, sí señor. Es el débito y el crédito. Y entonces lo que llamamos sumas iguales. Sumas iguales.
Esto de escribir con mouse es complicadísimo, pero ustedes me entienden. Asociación, entonces, es lo que llamamos sumas iguales. Realización. ¿Quién me dice qué es realización? Ninguno. Lo hago por dedocracia. A ver, Adiela. Adiela, ¿qué es realización? No está Adiela en la clase. Lucy, Lucy, cuéntanos qué es realización. ¿Qué se te viene a la cabeza? Tampoco está Lucy con nosotros. Profe, ¿puede ser la ejecución de una acción? Ejecución de una acción. Profe, ¿y qué se puede comprobar? Muy bien, exactamente. La realización es que el hecho económico se puede comprobar. El hecho económico se pueda comprobar. Y el hecho económico siempre va a generar o un pasivo o un activo, dependiendo de lo que suceda. Valuación o medición quiere decir el método de cuantificación de los activos o pasivos. Ustedes saben que está el valor presente, el valor histórico, el valor en libros, el valor residual, bueno, diferentes tipos de evaluación o medición que conocemos. Entonces, esas mediciones nosotros las determinamos en lo que llamamos, en la parte inicial, cuando yo abro una empresa, debo aplicar NIF y de ahí debo colocar todas las instrucciones, digámoslo de alguna forma, de cómo voy a llevar la contabilidad. Y en esas instrucciones es que yo determino la valuación de mis activos o pasivos. Mantenimiento de patrimonio determina que la empresa, si está con continuidad, es porque tiene un patrimonio positivo. O sea, su nivel de patrimonio está bien. Si una empresa, por algún motivo, su patrimonio está a la inversa, pues, o no tiene patrimonio, pues, claramente deja de existir. Estos últimos dos. Materialidad. ¿Quién me dice qué es la materialidad? Vamos a ver. Andrea. Andrea está por ahí. Sí, profesor, yo prendo el audio. Pues yo creo que no es como la exclusión de los estados financieros, las consecuencias. ¿Cómo así las consecuencias? O sea, de los sucesos que tuvieron de pronto en el pasado o en el presente, de la contabilidad. Bueno, no, la realidad es que no es por ahí. ¿Quién tiene otra opinión? Muchas gracias, Andrea. Profe, ¿no es que para una persona cierta información puede ser más importante que para otra? Muy bien. Es más o menos por ahí. Decimos que aquí, cuando hablábamos de la revelación plena, decimos que todo tiene que estar en la contabilidad, pero no toda la información es material. No toda la información es importante para llevarla a los estados financieros. Entonces, para una empresa que tenga mucho inventario,
será muy importante que usted discrimine cada uno de los inventarios y que aquí tiene 10 y que aquí tiene 2 o 4 o 5, dependiendo de lo que tenga, usted lo muestra en los estados financieros. Pero si una empresa no maneja mucho inventario, pues yo en vez de mostrar 10, 2, 4, 5, pues sumo los valores y digo que el inventario global es de 30. Y ya está. No estoy omitiendo información. La información está dentro de los estados financieros. Pero la diferencia es cómo yo los presento en el informe del estado financiero. ¿Sí? Yo puedo tener muchas carteras y que esta cartera sea material o no. ¿Sí? Y también la materialidad se puede definir con que si yo tengo 100 millones de pesos de activo, tengo una silla que vale 500.000. La pregunta es, ¿cuánto representa estos 500.000 en 100 millones de pesos? La fórmula sencilla para hacerlo es que yo coloco 500.000 o 500 sobre 100 millones. Y eso me va a dar 0.00000, por allá 1%. Si me dio de esta manera, esa silla frente al valor total de los inventarios no es material. ¿Sí? Esa es la norma básica de materialidad. Ahora bien, y la última, esencia sobre la forma. Alguien valiente que me diga qué es. Profe, qué Señora. pena, no me quedó bien claro materialidad. Qué pena. Yo sé que usted Perfecto. explicó 2 veces, pero no, o sea, no sé no sé cómo Escribirlo. plasmarlo acá. Sí. Lo voy a volver a explicar, no hay ningún problema. La materialidad es que yo puedo revelar la información contable de acuerdo a su importancia. Supongamos que yo tengo activos y que estos activos están compuestos por un disponible y por un inventario, ¿cierto? Supongamos que la empresa donde yo estoy trabajando es una empresa de giros. Entonces, si esa empresa es de giros, el efectivo o el dinero es muy importante. Entonces, yo debo de expresar aquí caja 1, caja 2, 3, 4 y todas las cajas que yo tenga. ¿Sí? Y debo decir que aquí hay 5 millones, aquí hay 4 millones, aquí hay 8 millones. ¿Sí? Pero si la empresa donde yo estoy trabajando no es de giros, sino que es una empresa manufacturera, entonces yo no necesito decir en los estados financieros caja 1, caja 2, caja 3, sino simplemente cajas. Y las cajas me suman entonces 19. Y no tendría que expresar en los estados financieros o mostrar en los estados financieros cada una de estas, sino la totalidad de la cuenta efectiva. ¿Listo? Eso es una de las explicaciones de materialidad. Pero adicional a eso hay otra, y es que, perdón, yo borro, es que es complicado. Es complicadito un poquito tener acá la información. Pero adicional a eso, entonces yo puedo decir que yo tengo 100 millones de pesos, 100 millones de pesos en caja. ¿Sí? Esto es los 100 millones de pesos de la empresa de giros. Y dentro de eso, en la sucursal de Armenia, tengo 5.000 pesos perdidos. A la cajera se le perdieron esos 5.000 pesos. Entonces, como se le perdieron esos 5.000 pesos, el grito en el cielo. Pregunta, ¿cuánto representa
estos 5.000 pesos en estos 100 millones. En No. porcentaje no representan nada. No. Entonces, como no representan nada, no es material. Se convierte en algo inmaterial. Pero si yo te dijera que a la cajera no se le perdieron 5.000 pesos, sino 50 millones. Entonces, 50 millones es el 100%, perdón, el 50% de la totalidad del activo. Ahí sí se convierte en material. ¿Esto para qué nos sirve? Si yo como revisor fiscal detecto una irregularidad de 5.000 pesos, será necesario que yo llame a la junta, que les diga que se perdieron y que la muchacha de la sucursal de Armenia entonces tiene problemas. Seguramente no, no es material. Pero si se le perdieron 50 millones, ya la cosa es diferente. Entonces, hay niveles de materialidad importantes y otros que no son importantes. Igual que la información que yo revelo a la junta. Yo puedo tomarme todo el día sacando toda la información de los movimientos del efectivo, si es material. Pero si no es material, pues yo muestro la información de manera global sin necesidad de discriminar punto por punto. ¿Listo? Profe, muchas gracias. No, con todo el gusto. Yo creo que ya casito se nos va a terminar la clase. No me había dado cuenta de la hora. Pero entonces rápidamente les voy a mostrar acá. Acá están los estados financieros. Los estados financieros que tenemos que emitir son estados financieros, el estado de la situación financiera, lo que antes llamábamos balance general. Estado de resultados integral, que esto ya acoge las NIF. Estado de cambio en el patrimonio. Notas a los estados financieros, que esto es a partir de las NIF muy importante. Y flujo de efectivo. Cambios en el flujo de efectivo. Todo esto es lo que nosotros tenemos que certificar y dictaminar como revisores fiscales. Es importante entonces conocerlos cada uno de ellos. Vamos directamente entonces al decreto. Permítanme, yo les dejo de compartir. Vamos acá. Entonces, por último, para finalizar la clase, es importante tener en cuenta este decreto 2270. En este decreto 2270, el Estado colombiano, bueno, el gobierno general lo que hizo fue derogar el 2649. Acuérdense de lo que hablábamos de las normas básicas y demás. Esas normas y todo lo que hablamos hoy están contenidas entonces en el decreto 2270 del 2019. Y ese decreto 2270 me refiere varias cosas. Como ya les dije, cuando yo hablo de considerandos, pues en algunas ocasiones me puedo saltar toda esa parte del decreto y empezar desde acá, ¿sí? Entonces, en este decreto se compiló toda la información. Toda la información de las... Ok, regáleme un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí. Listo. En este decreto, entonces, se compiló toda la información contable. O sea, si usted quiere saber cómo se hace la contabilidad en Colombia, vaya a este decreto. Ya no es el 2649, ya no es la ley 1314, es el decreto 2270 del 2019. Y en esta se incorporaron varias cosas. Por ejemplo, incorporar la norma NIA 700. Las normas NIA son las normas internacionales de auditoría y las normas internacionales de auditoría son lo que los revisores fiscales deben hacer para dictaminar estados financieros. Entonces aquí dice, para los revisores fiscales y los contadores públicos independientes que emitan dictámenes
sobre los estados financieros. Entonces, ya sabemos que para poder emitir algún dictamen de estados financieros, yo debo conocer ¿qué? La norma NIA 700. Es una de las cosas que debo conocer. Adicionalmente, se habla de todo el registro de los libros. Resulta que antes, como ustedes conocían, se tenía que ir a la Cámara de Comercio y hacer todo el proceso de inscripción de libros, imprimirlos, tenerlos archivados y guardarlos. Este decreto modificó todo eso. Y ese decreto nos dice que podemos hacer registros de manera virtual o digital. En esa parte podemos hacer esos registros de libros digitales. Esto es importante porque si usted sigue aplicando el 2649, usted como revisor fiscal va a ir a preguntar, venga, ¿y por qué no tienen impresos los libros? Y si usted no se leyó este decreto, pues en este decreto dice, ojo, los libros pueden ser digitales. Entonces es importante conocerlo. Y adicionalmente entonces, este decreto es relativamente corto, solo son 5 hojas. Pero estas 5 hojas nos dicen, vaya al anexo 1, al anexo 4 o al anexo 6. En el anexo 1 estamos hablando de 888 páginas. Para serles sincero, pues yo no me las he leído y seguramente me demoraré un poco en leérmelas. Pero en este decreto, perdón, en este anexo del decreto, se habla de toda la información contable, cómo debo hacerla, por qué debo hacerla y en qué momento debo hacerla. Aquí está el índice para que le peguen la revisadita. Está entonces este, que es el que les compete mucho más a los revisores fiscales, y es el anexo que compila todas las normas de aseguramiento de la información. Aseguramiento de la información quiere decir auditoría o revisoría fiscal, básicamente. Entonces, acá es donde se compilan todas las normas NIA. Y es el manual de la profesión contable, por ejemplo, está aquí estructurado, las normas internacionales de auditoría, está el marco para la calidad de la auditoría, aquí habla sobre la responsabilidad del revisor fiscal para la parte ambiental y demás. Y por último, está este que es el decreto, perdón, que regula toda la parte de los libros, de qué es un asiento contable, qué son las normas de registro, cómo se llevan o cómo se deberían llevar los documentos soportes de la contabilidad. Este es otro anexo que debemos conocer para ejecutar nuestra función como revisores fiscales. Yo creo que ya casi nos va a dar finalizada la clase, entonces aprovecho para lo siguiente, agradecerles, les pido que